Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendecido y victorioso jueves. Dándole gracias a Dios nuevamente como cada mañana por el milagro de la vida. Dándole gracias a Dios porque hoy, cada mañana, estamos hablando en este programa que es Palabra de Dios cada mañana para que tus oídos escuchen la voz de Dios. Ese mensaje que viene edificando nuestras vidas, el crecimiento espiritual y ese alimento para nuestro corazón. Por eso, mi querido hermano, muy buenos días en esta mañana de jueves. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nuevamente estamos aquí en nuestro programa. Hoy continuaremos con nuestro tema: hay que vencer el enemigo porque nos espera un trono. Pero como decía la hermana Yasmín el día de ayer, hay que ser sólidos, hay que estar preparados, hay que ser constantes. Por eso, mis queridos hermanos, hoy les traigo una enseñanza. Hoy les traigo la infancia. El día de hoy vamos a devolver el tiempo para aquellas personas que ya están adultas. Ya tenemos 30, 35, 40, 45, 50, 60 años, 70, o quizás hasta de los 20 a los 30. Porque yo creería que esta nueva generación no ha escuchado, en su infancia no le tocó escuchar esta historia. Pero voy a retroceder un poco el tiempo de nuestras vidas. En ese tiempo de colegio, en ese tiempo de cuando nos echaban los cuentos o nos contaban cuentos para hacernos dormir o para entretenernos, porque esa era la forma de entretenernos. Hoy en día han cambiado los tiempos. Les traigo la historia de los 3 cerditos y el lobo feroz. Quiero que usted, querido hermano, se meta en esta mañana en la película. ¿A qué voy a llevar yo? ¿A qué enseñanza voy a llevar yo? Porque esta historia se asemeja a una parábola que la cual nuestro Señor Jesucristo nos dijo y dio en el Sermón del Monte. Esta historia hace parte de esa fortaleza, de ese crecimiento, de esa forma firme para nosotros vencer el enemigo. Por eso, mi querido hermano, quiero iniciar con esta historia. Y dice así: 3 cerditos que eran hermanos decidieron irse al bosque para construir sus propias casas. El hermano menor, muy perezoso, construyó rápidamente una casa de paja. El cerdito mediano, también algo perezoso, hizo su casa de madera. El hermano mayor, siendo más trabajador y precavido, construyó una casa fuerte de ladrillos y cemento. Un día apareció un lobo feroz, hambriento, y fue a la casa de paja, exigiendo entrar. Como el cerdito no abrió, el lobo sopló y la casa de paja se derrumbó. El cerdito pequeño corrió a refugiarse en la casa de madera de su hermano. El lobo llegó allí y amenazó de nuevo. Tras soplar con fuerza, derribó la casa de madera. Los 2 cerditos corrieron a la casa de ladrillo del hermano mayor. El lobo intentó derribar la casa de ladrillo soplando, pero no pudo hacerlo porque era demasiado
resistente. Enfurecido, el lobo decidió trepar por el techo para entrar por la chimenea. Sin embargo, el cerdito mayor, sabio, había puesto una olla con agua hirviendo en el fogón. El lobo cayó dentro, se quemó y huyó para siempre del bosque. Moraleja: la historia enseña que el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo duro traen mejores resultados que la pereza. Ahora continuamos, mi querido hermano, y le damos paso a la realidad. ¿Por qué quiero hacer estas dos historias? Porque prácticamente son una sola y nos va a dejar una linda enseñanza para poder saber dónde es que tenemos que estar ubicados o dónde tenemos que ubicar nuestras cosas, hacer nuestras cosas para poder vencer ese enemigo que quizás está soplando en tu vida como el lobo. Por eso vamos a Mateo 7 del 24 al 27 y dice así: edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Amén por su enseñanza, amén por la palabra. Padre amado, te pido, Señor, que en esta mañana, esta experiencia con estas dos historias, Señor, sea para edificar nuestras vidas, sea para poner nuestro cimiento en una roca y no en la arena, Señor. Padre amado, te pido, Señor Padre, que haya entendimiento en cada uno de nosotros, Señor, para lo que tú esta mañana no quieres decir, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ¿quién se identifica con esas historias? ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en la historia de los cerditos, hubo uno sabio, hubo uno que edificó sobre el ladrillo y hubo uno que edificó sobre la roca. Y ese salió vencedor. Salió vencedor porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el que cimiente sobre una roca sólida, aunque lleva cántaros, aunque soplen, aunque suban las aguas, aunque hayan inundaciones, aunque hayan vientos, no se derrumbará. Pues hoy quiero que sepa, mi querido hermano, que es una manera de vencer el enemigo para poder lograr centrarnos en el trono. Recuerden que estamos hablando sobre Apocalipsis 3:21, que se los voy a recordar. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. ¿De qué nos está hablando nuestro Señor Jesucristo? De que Él venció en la cruz al enemigo, Él venció en la cruz al pecado, Él venció el miedo, Él venció la derrota, Él venció la vergüenza, Él venció en un cimiento sólido para poder cumplir el propósito, la cual nuestro Padre lo había mandado hacer por nosotros. Pero ¿qué hizo Él con esto? Vencer la muerte, vencer al enemigo y decirle al enemigo que después de la muerte terrenal hay otra vida eterna que nos espera. Entonces, ¿qué necesitamos, querido hermano? Que nuestro cimiento y que esa roca firme y que esa casa de ladrillo
que la cual construyó el cerdito que fue sabio. El cimiento es el Señor Jesucristo. Porque mi querido hermano, usted que me está ahí escuchando, para poder tener este cimiento en nuestros corazones de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser hombres y mujeres prudentes, que sería la roca, que nos representa a quien escucha esas enseñanzas o palabras de nuestro Señor Jesucristo y las pone en práctica. ¿Por qué las pone en práctica? ¿Qué significa eso? Que está obedeciendo, y eso brinda una estabilidad y seguridad ante las tormentas de la vida, ante esas pruebas del enemigo que las cual nos pone para poder interrumpir ese camino al trono. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted construye en la arena, que cuando usted hace su casa de paja, que cuando usted tiene su corazón de paja, mi querido hermano, o de choza, se vuelve un hombre o una mujer insensata, que esa sería la arena. ¿Eso qué representa? A quien escucha pero no obedece y basa su vida en lo fácil o en lo superficial. ¿Esto a qué lleva? A una destrucción inminente a nuestras vidas. ¿Por qué inminente a nuestras vidas? Porque cuando sentimos las dificultades, queridos hermanos, nos sentimos derrotados. Muchas veces hasta decimos, Dios no existe. ¿A dónde está Dios? Nos llega una enfermedad y dice, Señor, pero ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? Pero el Señor te dice, revisa bien dónde estás construyendo tu casa. Tu casa, querido hermano, es tu corazón. Revisa bien cuáles son tus pensamientos. Revisa bien cómo está tu vida espiritual. Revisa bien si ese pecado el cual me confesaste todavía lo estás haciendo. Revisa bien con quién andas. Revisa bien tus decisiones. ¿Cómo las estás tomando? ¿Estás construyendo a tus propias fuerzas? ¿O estás construyendo preguntándomelo a mí, poniéndome a mí de primero, como siempre lo hacía mi siervo David? Mi siervo David siempre se comunicaba conmigo antes de tomar una decisión, antes de ir a una batalla, antes de construir algo. Siempre me lo preguntaba antes de tomar una decisión con alguien. Antes de abandonar algo, él siempre me lo preguntaba. Y yo estaba ahí con esa respuesta pronta. Yo estaba ahí con él diciéndole, sí, vas, no vas, siéntate, sé paciente, espera, yo vuelvo y te hablo, yo vuelvo y te respondo. Así tenemos que ser, hermanos, en nuestras vidas. Pacientes, esperar esa respuesta del Señor. Pacientes cuando para todo lo que queramos hacer le preguntemos a nuestro Señor. Esta parábola no se trata de una construcción, sino que una advertencia para que nos autoexaminemos sobre la base de nuestras vidas. ¿Qué simboliza esa roca, querido hermano? Simboliza a nuestro Señor Jesucristo y sus mandamientos, mientras que la arena representa el mundo o la vida superficial. Esta enseñanza nos recalca que solo la obediencia activa la palabra de Dios y nos garantiza, querido hermano, espiritualmente una fortaleza en las pruebas. ¿Por qué en las pruebas? Mira el cerdito de ladrillo. Él pasó las pruebas. Él pasó ese soplido fuerte de ese lobo que mantiene hambriento, de ese enemigo que mantiene hambriento para robarte tu vida, para robarte tu paz. Por eso, mi querido hermano, hay que saber que vamos a construir también. Hay que saber con quién vamos a andar. Porque ese con quién vamos a andar, con esa persona que quizás tú conozcas, que quizás quieras compartir tus sueños, quizás sea lobo,
y no la oveja. Quizás sea la cizaña y no el trigo. Porque es que esas personas muchas veces son las que se encargan de darnos malos consejos. Son las que se encargan de hacernos construir casas de choza, y no de ladrillo. Son las que se encargan de que hagamos lo fácil. Son las que se encargan de alejarnos de Dios. Muchas personas que están ahí, que nos hablan, barbaridades, son las que nos alimentan más la enfermedad que hoy en día tenemos. Es la que nos alimenta en el fracaso que tenemos. Pero ¿sabes cuál es la mejor persona para salir de todo esto? Es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro príncipe de paz, Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino y nos dio un consejo sobre: edifica tu casa en una parte sólida. Edifica tu casa en la roca. Edifica tu corazón en mi espíritu. Edifica tu corazón en la iglesia. Edifica tu corazón a través de palabras que la cual te edifiquen tu mente, edifiquen tu ser, edifiquen tu integridad. Por eso, mi querido hermano, hay que ser feliz. Eso hace parte del cimiento. Hay que tener gozo y hay que tener paz ante las adversidades. Hay que eliminar las preocupaciones. Porque todo es terrenal. Y yo digo que todo tiene solución. Hay un dicho que dice: todo tiene solución menos la muerte. Es verdad, menos la muerte, porque si tú traes preocupaciones, trae pecado, trae dudas a tu vida, creo, mi querido hermano, que eso no va a ayudar para que te sientes en el trono. ¿Qué significa el trono? El trono significa libertad, significa amor, significa abrazo del Padre, significa salvación. Ese trono allá significa vestirnos de vestiduras blancas, significa que vamos a tener una vida eterna, significa que por fin vamos a conocer a nuestro Dios Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, la cual por fe hemos creído aquí en la tierra de que sí existen y que ha hecho cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Por eso, mi querido hermano, ayúdese y déjese ayudar para que ese cimiento esté construido en la roca y no en la arena, para que tú no seas lobo sino oveja, para que tú no seas cizaña sino trigo. Cuando hacemos esto, estamos creyendo en las palabras, inmediatamente estamos haciendo una obediencia, y esa es la obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos manda esta mañana. Por eso, mi querido hermano, hemos finalizado el día de hoy. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, porque hoy, Señor, ya sabemos que tenemos que construir en una roca y con ladrillo, no de paja ni en la arena. Por eso, a partir de hoy, tú vas a ser nuestro cimiento, tú vas a ser nuestra roca, Señor Jesucristo, tú vas a ser nuestro caminar. Por eso, mi Señor, hoy te pido que me enseñes cómo ser un buen obrero, cómo ser un buen albañil, porque no quiero ser oficial, porque no voy a ser oficial cuando todavía no sé construir nada. Pero sí un albañil, sí un buen obrero que se va a dejar enseñar para que nos ayudes a construir esa casa sólida en nuestro corazón, esa casa en la roca, esa casa de ladrillo, y que tenga esa chimenea con esa agua caliente, esa agua hirviendo, para cuando el enemigo busque por dónde entrar, se queme
y se vaya. Y que esa agua ardiente y caliente sea la palabra, sea con que nos podamos defender ante el enemigo y huya de nuestras vidas, porque no vamos a permitir más que sople y derrote nuestras casas, derrote nuestras familias, derrote nuestras vidas, derrote nuestra tranquilidad, derrote nuestros trabajos, nuestros propósitos, inclusive nuestros sueños. No vamos a permitir que esos vientos de las cuales del enemigo, de ese lobo que quiere comernos, no lo vamos a permitir, porque vamos a edificar sobre el cimiento que es el Señor Jesucristo. Padre, ten misericordia de nosotros, ten bondad, y tu mano ponla en nuestra cabeza. Úngenos, bendícenos, Padre, para cada mañana fortalecernos en la pasión tuya, para fortalecernos en la palabra de Dios. Padre, te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.